Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, ¿Quién recuerda qué fue lo que vimos la semana anterior? ¿No recuerdan nada? Bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre, o sea, te estaba explicando un poco sobre lo que era la teoría de conjuntos, dio unos cuantos ejemplos, también explicó sobre cómo se llamaban los conjuntos, sea por extensión o por comprensión, también de que explicó que si es por extensión aparecen ya los números en sí, cuando es ya por comprensión aparece en forma de simbologías, o sea, por ejemplo, que X pertenece a los números naturales, sea mayor que uno, entre otros. Yo me acuerdo también que hablamos sobre el conjunto vacío e hicimos algunos ejemplos de equivalencia de doble inclusión. Usted no dio, o sea, usted no dijo que no hay una definición en sí de un conjunto, sino que para llegar a ella hay que hacerlo mediante otras definiciones. También estuve hablando sobre los conjuntos que se escriben con la letra mayúscula y también que los elementos se escriben con la letra minúscula. Y como ya dijo mi compañera, que viene siendo, los conjuntos viene siendo como una colección de elementos con características similares. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. También habla, también hablamos sobre la igualdad de conjuntos, que se trata de cuando tenemos dos conjuntos que tienen los elementos totalmente iguales. Ahí está la igualdad. Y también hablamos sobre los subconjuntos, que es cuando tenemos un conjunto A y un conjunto B. Y digamos, por ejemplo, que los elementos del conjunto A están contenidos en el conjunto B. Entonces el conjunto A es subconjunto del conjunto B. ¿Qué más? ¿Alguien más? Quedó también pendiente algo para hoy, ¿cierto? ¿Lo hicieron? Sí. ¿Alguien que comente acerca de... ¿Alguien que comente acerca de la actividad que quedó pendiente? Buenas. ¿Alguien que comente? Yo les dejé la semana pasada un ejemplo que debían intentar hacer. Entonces,
Profesor, si no me equivoco, los ejercicios que usted nos mandó a hacer en la clase pasada, usted no lo estaba corrigiendo de una vez. ¿Cómo? Que usted nos dejó hacer unos ejercicios la semana pasada para comprobar si estábamos aprendiendo lo que usted estaba diciendo y usted lo estaba corrigiendo de una vez. Si no me equivoco, era eso. Sí, pero yo les dejé otro que debían intentar entender y hacer. Quedó una parte sin corregir. Usted dijo que termináramos de leer la lección y que tratáramos de entenderla. Eso es lo que recuerdo. Y también que leyéramos la lección siguiente. Bueno, yo lo que les digo es que ustedes deben tomar la rienda de sus estudios, se lo vuelvo a repetir, porque están tomando las cosas muy a la ligera y no son a la ligera, pero ya ustedes sabrán qué es lo que van a hacer. La idea es que lean. Bien, entonces, de lo que leyeron, que seguía pendiente, ¿qué venía después de lo que leyeron? Repita la pregunta, por favor. ¿Qué leyeron de lo que quedó pendiente? El resto de la lección habla sobre el conjunto potencia. También habla sobre las operaciones elementales en los conjuntos. Y hay algo que no comprendí muy bien, que es donde habla sobre la idempotencia, la conmutatividad, la absorción y la asociatividad. No entiendo exactamente cómo se aplica. Esas son propiedades de las operaciones de conjunto. O sea que no necesariamente se puede hacer con todos los conjuntos, sino que es No, algo específico para cada uno. no. ¿Qué dice el enunciado? Yo hablo de específicamente en el cuadro morado claro, que dice proposición 1. Sea el conjunto universal y sean A, B y C, tres conjuntos que están en el conjunto universal. Entonces dice que se tiene la idempotencia, que A unión de A es igual a A, A intersección de A también. Y eso da como resultado el mismo A. Exacto, por eso, ¿qué quiere decir eso? Eso no depende del conjunto. Eso en general se satisface siempre. Ok, eso es una regla. Son propiedades. Yo lo que veo es que ustedes no están llevando el ritmo de la clase y así va a ser difícil que vayan entendiendo. Bien, vamos a hablar entonces del conjunto potencia. Su definición, que la vimos la vez pasada, dice que dado un conjunto cualquiera X, definimos la potencia de X, o también llamado las partes de X, como un conjunto de conjuntos. Es decir, ahora los elementos del conjunto potencia van a ser subconjuntos del conjunto al cual se le esté calculando la potencia. En este caso, si X es un conjunto cualquiera, la potencia de X se escribe como el conjunto de todos los conjuntos, con la propiedad de que ese nuevo elemento que está dentro de la potencia de X es un subconjunto de X. En particular, lo que se tiene es que si yo tengo un conjunto cualquiera A, la potencia de X contiene tanto a A como a todos los subconjuntos
de X. Y entonces, para más o menos ilustrar un poco, para que se entienda qué es lo que significa eso, podemos mostrar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el conjunto potencia del conjunto vacío, entonces, como el conjunto potencia es el conjunto que está formado por todos los posibles subconjuntos del vacío, ¿cuáles son todos los subconjuntos del conjunto vacío? Si recuerdan, cuando vimos la definición del conjunto vacío, el conjunto vacío tenía una característica y era que el vacío pertenecía siempre a todos los conjuntos. Entonces, si X es el conjunto vacío, la potencia de X tiene que contener al vacío como conjunto. Si ahora tomamos un conjunto distinto del vacío, pero que contenga un solo elemento, ¿quién es la potencia de X? Bueno, son todos los posibles subconjuntos de X que tienen, si X tiene un elemento, entonces tendrá a lo más un elemento. Es decir, tengo subconjuntos que tengan 0 elementos y subconjuntos que tengan un elemento. Los subconjuntos que tienen 0 elementos es el vacío y los subconjuntos que tienen un elemento es el mismo conjunto X. Es decir, que la potencia de X solamente consta de X mismo y del vacío, si el conjunto tiene un único elemento. Si tiene dos elementos, entonces todos los posibles subconjuntos de un conjunto de dos elementos, ¿cuántos elementos pueden tener? Bueno, pueden tener 0 elementos, un elemento y 2 elementos. Ya no pueden haber conjuntos de 3 elementos porque el conjunto solamente tiene 2 elementos. Entonces, los conjuntos que tienen 0 elementos es el vacío. Los subconjuntos que tienen un elemento son los subconjuntos formados solamente por A o solamente por B. Y el que tiene 2 elementos es el conjunto formado por A y por B. Y así nosotros podemos ir creciendo y agregándole más elementos y nos vamos a ir dando cuenta que va ocurriendo esto que está acá, que es que cada vez que yo quiera calcular la potencia de un conjunto, sencillamente voy a calcular todos los posibles subconjuntos del conjunto. Si el conjunto tiene 3 elementos, entonces la potencia, ¿quién es? Bueno, es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de 3 elementos, pero que tienen 3 posibilidades, que tengan 0 elementos, que tengan un elemento, que tengan 2 elementos y que tengan 3 elementos. Es decir, los que tienen 0 elementos es el conjunto vacío, los que tienen un elemento es el conjunto solamente formado por A, el conjunto formado por B, el conjunto formado por C. El conjunto que tiene 2 elementos son el conjunto formado por A y B, por A y C y por B y C. Y el conjunto que tiene 3 elementos es el mismo conjunto X. Es decir, que la potencia lo que hace es que a un conjunto le calcula todos los posibles subconjuntos de él mismo. ¿Ya? Y eso entonces lo que nos da es este teorema que nos proporciona algunas propiedades que satisfacen el conjunto potencia. La primera propiedad, que ya la acabamos de decir, pero que la vamos a enunciar acá, lo que dice es que si X, si A y B son dos conjuntos cualesquiera, entonces el vacío siempre pertenece a la potencia de cualquier conjunto y el conjunto pertenece también a la potencia de él mismo. Es decir, que tanto el vacío como el conjunto pertenecen a la potencia. La segunda propiedad es que el conjunto potencia nunca va a ser un conjunto vacío. Es decir, siempre va a tener por lo menos un elemento. ¿Cuál elemento? El conjunto vacío. La tercera propiedad dice que si A es un subconjunto de B, y eso ocurre si solamente si la potencia de A está contenida en la potencia de B. Es decir, la tercera propiedad es una equivalencia lógica, como la vimos nosotros en la primera unidad. Es decir, tengo una fórmula de un lado y ella es equivalente a otra fórmula de otro lado. Es decir, que si yo tengo que A es un subconjunto de B,
es lo mismo o tiene la misma traducción a decir que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Y la última propiedad que dice que si A es igual a B, si solamente si la potencia de A es igual a la potencia de B. Es decir, cuando yo tengo dos conjuntos que son iguales, si le aplico la potencia a cada uno de esos conjuntos, el conjunto resultante tienen que ser iguales. ¿Ya? Su demostración es muy sencilla utilizando la definición del conjunto potencia y las reglas de inferencia lógica que se vieron en la unidad número 1. Y esta queda como ejercicio adicional a los ejercicios de la unidad para que puedan ir desarrollando destrezas en demostraciones. Bien, otro punto dentro de la teoría de conjuntos son las operaciones básicas con conjuntos. Las operaciones básicas con conjuntos son 4 que vamos a estudiar. La primera, lo que dice es que si se llama la unión, y es la que dice que si yo tengo dos conjuntos cualesquiera, la unión de esos dos conjuntos se define como el conjunto de todos los X, tales que X está en A o X está en B. O sea, y para tener una noción intuitiva de lo que es la unión de dos conjuntos es como si usted tuviese dos cajas con objetos y las toma y las agrega en una única caja. Es decir, la unión sería agregar todos esos elementos en una caja. O sea, la condición del O lo que garantiza es que pueda estar o que provenga, que si usted toma un elemento de esa caja, que ese elemento provenga o de la caja 1 o de la caja 2. Es decir, que es como si usted estuviera agrupando todos esos elementos. Valga la redundancia de que un conjunto se puede expresar como una agrupación. Luego, la otra propiedad que ustedes conocen también es la propiedad de la intersección. La propiedad de la intersección, de manera intuitiva, lo que dice es que si usted tiene dos colecciones de objetos, la intersección de esas dos colecciones son los elementos que son comunes a ambas. Y escrito de manera formal, se dice que la intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos X, tales que X está en A y X está en B. Es decir, que tiene que estar en los dos conjuntos a la vez. Por eso que se dice que la intersección son los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo A, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y B, el conjunto formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9, la unión sería agrupar todos esos elementos en un solo conjunto. Entonces, bueno, empiezo con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Cuando me acabo en A, empiezo en B. Como el 1 ya estaba en A, no lo agrego. El 3 ya estaba en A, no lo agrego. El 5 está en B, pero no está en A, entonces lo voy agregando. El 7 está en B, pero no está en A, también lo agrego. Y el 9 está en B, pero no está en A, entonces también lo agrego. Es decir, que en particular la unión de esos dos conjuntos sencillamente agrupar los elementos que están en los dos conjuntos a la vez. ¿Ya? Si me piden la intersección, como vemos en el siguiente ejemplo, la intersección serían solamente los elementos que son comunes. Es decir, si yo quiero hallar la intersección de A con B, empiezo a inspeccionar cuáles son los elementos que son comunes entre ambos conjuntos. Entonces, cuando tomo el 1 es un elemento que está en A y que está en B, entonces el 1 lo agrego a la intersección. Luego el 2 está en A, pero no está en B. Como no es un elemento común, no lo agrego. El 3 luego es un elemento que está en A y que está en B, por lo tanto lo agrego a la intersección. Y el
El 4 es un elemento que está en A, pero no está en B, entonces no lo agrego. El 5 igualmente está en B, pero no está en A, y así sucesivamente. Es decir, que los únicos elementos que hay comunes entre A y B son el 1 y el 3. ¿Se entiende entonces lo que es la unión y la intersección? Sí. 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 Además de esa noción intuitiva, lo que debemos tener siempre en cuenta son las definiciones de unión e intersección de conjuntos, ya que esas son las que vamos a utilizar para trabajar con las demostraciones de teoría de conjuntos. O sea, la unión es el conjunto de todos los X que están en A o están en B. Es decir, aquí tengo un conectivo lógico O, ¿entendido? Y luego la intersección es utilizando el conectivo lógico y, es decir, que tienen que cumplirse las dos relaciones en la intersección, y en la unión tiene que cumplirse por lo menos una de las dos condiciones. Ahora, hay un caso particular, es cuando la intersección de los dos conjuntos es un conjunto vacío. En este caso se dice que los dos conjuntos son disjuntos. Es decir, cada vez que yo hable de conjuntos disjuntos, lo que estamos diciendo es que los conjuntos no tienen elementos en común. Bien. A eso le agregamos, a esas dos definiciones le podemos agregar unas ciertas propiedades que solamente cumplen la unión y la intersección. No tienen por qué cumplir las otras operaciones, que son las propiedades de indepotencia, de conmutatividad, de absorción y de asociatividad. Para hacer una analogía con cosas que ustedes ya conocen, nosotros podemos pensar en alguna operación del bachillerato, por ejemplo, la suma, y la indepotencia es como el elemento neutro de esa suma. Cuando ustedes tomaban un elemento cualquiera y le sumaban el cero, eso obtenían el mismo conjunto. Eso se llama indepotencia, es decir, que no afecta, que hace invariancia. Entonces, es claro que si usted toma un conjunto A y lo une con el mismo, el resultado tiene que ser A, no puede ser otro conjunto, ¿ya? Porque no está agregando más elementos, salvo las que ya estaban en el conjunto. Igualmente, para la intersección, si usted tiene A y lo intersecta con el mismo, eso no tiene que ser el mismo conjunto A, porque ya los elementos que usted está contando en los dos conjuntos son los que son comunes. Y la intersección de un conjunto con el mismo, lo que obtienen es el conjunto A. Otra de las propiedades es la propiedad conmutativa, que la propiedad conmutativa lo que dice es que no importa el orden en que se haga la operación, siempre el resultado va a ser el mismo. Es decir, no importa que yo haga A unión B o B unión A, siempre el resultado es el mismo. Análogamente, para la intersección, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Es decir, que esa conmutatividad es similar a la conmutatividad que tienen los números con la operación suma. Es decir, agarrar un número y sumarle otro es lo mismo que hacerlo de forma invertida. La tercera propiedad es la propiedad de absorción, y lo que garantiza es que no importa quiénes sean A y B, A siempre va a estar contenido, A o B siempre van a estar contenidos en la unión de A unión B, y que la intersección siempre va a estar contenida en A y va a estar contenida en B. Es decir, cuando ustedes tomen dos conjuntos y los intersecten, eso va a garantizar que la intersección pertenece a ambos conjuntos, al igual que cualquier conjunto siempre está contenido en la unión. Y por último, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que dice es que si usted tiene la unión de 3 o más elementos,
no importa en la forma en que tome las uniones, siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces, estas 4 propiedades son similares a las propiedades que nosotros conocíamos en los conjuntos numéricos que se han visto, que son los números reales, los números racionales, los números enteros, que es lo que se llama el elemento neutro, la conmutatividad y la asociatividad. ¿Ya? Eso, la única adicional que se está agregando es la propiedad de la absorción. Bien, otra de las cosas que nosotros vimos en la primera unidad eran las leyes de Morgan, perdón, las leyes de distribución. Y para conjuntos también se satisfacen las leyes de distribución. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, de esta forma. Si tengo A, un conjunto universal, y A, B y C, 3 conjuntos dentro del conjunto universal, entonces, si usted toma 2 conjuntos, los une y luego lo intersecta, es como si yo distribuyera, como cuando uno hacía la distribución con respecto a una suma. Tenía A más B multiplicado por C, eso era A por C más A por B, ¿cierto? Entonces, aquí tengo exactamente lo mismo. Tengo A unión intersección C. ¿Qué es lo que hago? Distribuyo la unión con respecto a la intersección. Es decir, a lo intersecto con C y luego a eso lo uno con B intersectado con C. Es decir, la misma propiedad distributiva que se conoce, pero ahora le estamos cambiando el símbolo. Ya no es una operación de algebraica, sino que es una operación de conjunto. También se satisface para la intersección, es decir, que si yo tengo A intersección B unido con C, eso es lo mismo que A unión C intersección B unión C. La demostración de ese teorema es muy sencilla, solamente tienen que utilizar el método o el razonamiento de doble inclusión que ya vimos la semana pasada y demostrar que una parte de la igualdad está contenida en la otra y luego una parte de esta está contenida acá para poder demostrar que los conjuntos son iguales. ¿Ya? Y la demostración es parte de la tarea y queda como ejercicio que deben realizar. Bueno, este teorema es el teorema de la absorción. Ahora lo que da es una herramienta de cómo escribir a un conjunto en función de uniones e intersecciones. Es decir, cada vez que yo tenga un conjunto A y un conjunto B dentro de un conjunto universal, siempre voy a poder escribir A como A unión A intersección B o A intersección A unión B. Igualmente, queda como ejercicio su demostración, una cuestión de 2 líneas cuando mucho para demostrar cada una de esas aserciones. Bien, otra de las operaciones con conjuntos es la operación diferencia. La diferencia la podemos pensar como esa resta que nosotros conocíamos o la sustracción de números en el conjunto de los números reales. Es decir, la diferencia de 2 conjuntos sencillamente se define como el conjunto de todos los elementos que pertenezcan a y que no pertenezcan a B. Es decir, que están en un conjunto y que no estén en el otro. Analogía a esto con los números, por ejemplo, cuando ustedes tenían 5 menos 3, ¿qué era lo que hacían? Agarraban a 5 y tenían que quitarle 3 unidades. Es decir, el resultado era 2. Pero ¿qué pasaba si yo invertía eso? Es decir, le decía ahora, bueno, 3 menos 5. Tenía más cantidad de cosas que quitar de las que tenía por inicialmente. En ese caso, la diferencia 3 menos 5 era menos 2, es decir, tenía menos 2 elementos. Bueno, exactamente para la diferencia es similar, ¿no? Y lo podemos ver en el ejemplo este que está acá, ¿no? Supongamos que tenemos A, el conjunto formado por los elementos 1, 4, 7 y 10. B, el conjunto formado por los elementos 3, 4, 8, 10 y 12. ¿Quién es A menos B?
es tomar todos los elementos que están en A, pero que no estén en B. En ese caso empiezo a inspeccionar con los elementos de A. ¿Quiénes elementos están en A? El 1. El 1 está en A y no está en B, entonces pertenece a la diferencia. El 4. El 4 está en A y el 4 está en B. Por lo tanto, el 4 debo eliminarlo de la diferencia. Luego el 7 es un elemento que está en A y que no está en B. Entonces, el 7 es un elemento de la diferencia. Y el 10 es un elemento que está en A y también está en B. Entonces, debo quitarlo de la diferencia. Es decir, que la diferencia A menos B solamente va a constar de los elementos 1 y 7. Y de manera análoga no puede verificar que la diferencia de B menos A es exactamente agarrar a los elementos que están en B, quitarle los que están en A. En este caso serían el 1, el 4 y el 10. Entonces, como podemos ver, la diferencia no es conmutativa, es decir, escribir A menos B no es lo mismo que escribir B menos A. Entonces estamos teniendo una propiedad que tenían las uniones y las intersecciones y que ahora la diferencia no tiene por qué satisfacerla. Otra de las operaciones básicas es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se define como la unión de las diferencias de A de los dos conjuntos, es decir, A menos B unión B menos A. En pocas palabras, nosotros podríamos ver eso con el siguiente ejemplo. ¿Quién es la diferencia simétrica de A menos B? Bueno, la diferencia simétrica de A menos B es de A y B, sería A menos B menos B menos A. A menos B ya lo calculamos, que es 1,7. B menos A lo calculamos también, que es 3,8. Entonces la diferencia simétrica sería unir esos dos conjuntos. Es decir, el conjunto formado por 1, 3, 7, 8 y 12. ¿Entendido? Sí. Bien. Ahora yo voy a mostrar un ejemplo con la intención de que vean cómo es que se van a hacer las demostraciones. ¿Ya? Todas las demostraciones que he dejado como ejercicio tienen una forma lógica de hacerse. ¿Cuál es esa forma? La que voy a mostrar a continuación. Yo quiero, si yo tengo un conjunto universal y ahí ve dos conjuntos cualquiera sobre ese conjunto universal, probar esta fórmula o esta relación. Que la diferencia A menos B es igual a A menos A intersección B. Eso es una igualdad de conjunto, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, como igualdad de conjunto, yo tengo que hacer una demostración basándome en alguna de las equivalencias que nosotros vimos de igualdad de conjunto. En particular, nosotros vimos una que era la de doble inclusión. ¿Ya? Entonces, si voy a utilizar una técnica de doble inclusión, debo entonces demostrar que estas dos cosas son ciertas. Que A menos B está contenido en A menos A intersección B y que A menos A intersección B está contenido en A menos B. Entonces, para eso, yo voy a volver a utilizar esta pantallita para tratar de demostrar eso que está allí. Ok. La primera parte de la demostración es demostrar que A menos B está contenido en A menos A intersección B. Esa es la primera parte que yo debo hacer. Ok, para hacerlo, como de manera análoga a los ejemplos con números que hicimos, pero ahora vamos a hacerlo de un punto de vista que no conocemos quiénes son los conjuntos,
de forma abstracta, empezamos por esta parte. Es decir, voy a tomar un X que pertenece a ese conjunto, A menos B. ¿Verdad? Si X pertenece a ese conjunto, por definición de diferencia de dos conjuntos, ¿qué dice? Que si un elemento está aquí, ese elemento pertenece a A Y no a B. X no pertenece a B. ¿Correcto? Pero si ese elemento no pertenece a B, nosotros sabemos que la intersección son los elementos que están tanto en A y B, ¿correcto? Entonces, como X está en A y no está en B, entonces X, mira, vamos a ver cómo borro. Ok, X pertenece a A y X no pertenece a la intersección. ¿Por qué no pertenece a la intersección? Porque X no está en B. Como X no está en B, X no puede pertenecer a la intersección. Y esto, por definición de diferencia de conjuntos, que dice que cuando un elemento pertenece a uno y no pertenece al otro, entonces ese elemento pertenece a ¿qué cosa? A la diferencia. Es decir, A menos A intersección B. Entonces acabo de mostrar que yo tomé un X que estaba en A menos B y que ese X terminó estando en A menos intersección B. Por lo tanto, esta afirmación que está acá se verifica y es verdadera. ¿Ya? Entonces, ya demostramos la primera inclusión. Para demostrar la segunda inclusión, lo que te debo demostrar es que A menos A intersección B está contenido en A menos B. ¿Correcto? Para hacer eso, el mismo procedimiento. Tomo un X que pertenezca a A menos A intersección B. ¿Qué pasa entonces? Si eso ocurre, por definición de diferencia, X pertenece a A y X no pertenece a la intersección. Si X no pertenece a la intersección, como ya sabemos que X pertenece a A, esto ya lo sabemos que X pertenece a A, entonces si X no está en la intersección, quiere decir que X no puede pertenecer a B. Y ahora aplicando la misma definición de diferencia de conjuntos, esto es lo que dice que X está en A menos B. Es decir, partimos de un elemento que estaba aquí y terminamos que está acá, en A menos B. Por lo tanto, esta otra inclusión también se satisface y
Utilizando el argumento de la doble inclusión, entonces los dos conjuntos son iguales. ¿Ya? El argumento igual está aquí escrito en el material. ¿Ya? Aquí está la demostración de que A menos B está contenido en A menos A intersección B. Aquí está la otra parte donde dice que A menos A intersección B está contenido en A menos B, y por lo tanto, como las dos inclusiones se satisfacen, los dos conjuntos son iguales, que era lo que nosotros queríamos demostrar. A este tipo de argumentos y justificaciones se le llama rigor matemático. Nosotros en esta unidad vamos a estudiar el rigor matemático desde el punto de vista de conjuntos. Es decir, vamos a ver de qué manera podemos demostrar todas esas propiedades que nosotros conocemos de teoría de conjuntos utilizando el rigor matemático. ¿Con qué herramientas? Bueno, con las definiciones, con los argumentos lógicos, ¿verdad? Es decir, las justificaciones de cada una de las premisas para poder inferir la conclusión. Eso es básicamente cómo se resuelven todos los ejercicios que han quedado pendientes en la clase, que están en el material, y los que están asignados ya en la práctica que está en la plataforma ya cargada. Es decir, que desde ya pueden empezar a hacer los ejercicios para esta unidad número 2. ¿Hasta el momento se ha entendido lo que he dicho? Sí. Algo así, Sí. profesor. Ok. Bien. Vamos ahora a definir otra, no lo vamos a llamar una operación, pero sí un tipo de expresión de conjuntos a través del conjunto universal, que se llama el complemento. O sea, vamos a definir el complemento de un conjunto. ¿A qué cosa? A la diferencia del conjunto universal, Sí. el conjunto. ¿Sí, diga? Bien. Entonces, el complemento de un conjunto se va a definir como el conjunto universal menos el conjunto. Entonces, para poder definir el complemento, necesitamos conocer la definición de diferencia que ya acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, y se denota con A supra C, es decir, A complemento. Todas estas definiciones que hemos visto hasta el momento nos llevan a dar dos nuevas propiedades que se llama la propiedad de identidad y la propiedad piso-techo. La propiedad de identidad lo que dice es que si usted agarra a cualquier conjunto y le agrega el vacío, por noción intuitiva que nosotros tenemos, ese es el conjunto A, ¿cierto? Si usted haga un conjunto, le agrega el vacío, en realidad no le está agregando nada. Es decir, que es natural decir que va a obtener el mismo conjunto A. O si usted a un conjunto lo intersecta con el conjunto universal, va a obtener A. Es decir, que son dos propiedades que, a pesar de la operación que nosotros le apliquemos, vamos a obtener exactamente el mismo conjunto A. Y la propiedad piso-techo lo que dice es que si usted agarra un conjunto y lo intersecta con el vacío, le da el vacío, ese sería el piso, ¿ya? Es decir, usted agarra un conjunto que tenía elementos y lo intersectó con algo que no tenía, eso le dio lo más bajo que puede llegar, que es un conjunto que tiene 0 elementos. Y la segunda propiedad se llama techo porque cuando usted agarra cualquier conjunto y lo une con el conjunto universal, el resultado es el conjunto universal, es decir, es el conjunto más grande que está allí. Y de igual manera, su demostración es un ejercicio muy sencillo que va a llevar pocas líneas de argumentos y que pueden hacer siguiendo la misma técnica, la demostración que
anteriormente les he enseñado. Bien, otra de las propiedades, pero ahora ya con complementos, es el siguiente teorema. Ahora, a la diferencia de un conjunto A menos B, siempre la voy a poder escribir como A intersección B complemento. Es decir, esto es una igualdad de conjuntos. Vamos a intentar hacer esa que está allí. A menos B igual a A intersección B complemento. Vamos a... para que vean lo sencillo que es. Yo tengo que mostrar que A menos B es igual a A intersección B complemento. Si yo quiero demostrar esta igualdad, ¿qué debo hacer? Bueno, utilizando el método de inclusión, debo demostrar que A menos B está contenido en A intersección B complemento y que A intersección B complemento está contenido en A menos B. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a hacer la primera. Que A menos B está contenido en A intersección B complemento. Bien, para demostrar esto, primero debemos recordar quién es B complemento. B complemento, según lo que nosotros acabamos de ver, es el conjunto universal menos B. ¿Correcto? Y por definición de diferencia de conjunto, este es el conjunto X, tales que X está en el conjunto universal y X no pertenece a B. ¿Correcto? Entonces, tomemos un X que está en A menos B. X que está en A menos B. Por definición de diferencia, ¿qué dice? Que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Cierto? Pero utilizando esta definición de complemento, que X no pertenezca a B, lo que quiere decir es que está en B complemento. Es decir, que esto está, que X pertenece a A y X pertenece a B complemento. Entonces, si eso ocurre, lo que dice que X está, si está en los dos a la vez, está en la intersección. Que X está en A intersectado con B complemento. Es decir, partí de un elemento que estaba en A menos B y llegué a que estaba en A intersección B. Por lo tanto, esta afirmación que está acá se satisface o se cumple. ¿Correcto? Ahora voy a demostrar la otra inclusión. La otra inclusión es que A intersección B complemento está contenido en A menos B.
Ok. De manera análoga tomo un X que pertenece a intersección B complemento. Si eso es así, como está en la intersección, por definición de intersección, dice que X está en A y X pertenece a B complemento. Entonces, por definición de complemento, X está en A y X no pertenece a B. ¿Y qué significa que X no pertenezca a B? Lo que está diciendo aquí, por definición de diferencia de conjuntos, que X pertenece a menos B. Es decir, partí de un elemento que estaba acá y logré ver que estaba en A menos B. Por lo tanto, esta inclusión que está acá se satisface y entonces hemos comprobado que se satisface esta, se satisface esa y por lo tanto la igualdad que teníamos inicialmente se satisface, por lo tanto estos dos conjuntos son iguales. Esa es la manera en cómo se deben abordar este tipo de demostraciones. ¿Se entiende? Sí. Sí. El método, ¿cómo es? Método Doble inclusión. Ok. Ok. Otra de las cosas que vimos cuando vimos lógica eran las famosas leyes de Morgan que van a aparecer en casi toda la teoría matemática. En casi todas partes aparecen las leyes de Morgan. En teoría de conjuntos también aparecen las leyes de Morgan. La ley de Morgan lo que dice es que si usted tiene A y B dos conjuntos cualesquiera, entonces cuando usted toma la unión de A y B y le toma el complemento, eso es igual a A complemento intersectado con C con B complemento. Y si toma la intersección, entonces se transforma en unión. Es decir, esto que está acá son lo que se conoce como las leyes de Morgan para la teoría de conjuntos, que la unión la convierte en intersección y la intersección la convierte en una unión. ¿Entendido? Su demostración es exactamente siguiendo el mismo método que hemos estado aplicando hasta el momento. El método de doble inclusión para demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Ahora bien, ahora vamos un poco más a la parte visual. Para que se entienda también qué son ese tipo de operaciones que nosotros estamos realizando. Para representar ese tipo de operaciones existen unos diagramas que se llaman los diagramas de Venn, que me permite a mí visualizar cómo se comportan las operaciones de conjuntos. O sea, las dos primeras operaciones que voy a mostrar son la operación unión e intersección de conjuntos. Bien, el gráfico de la izquierda es el que representa la unión. Cuando yo tengo dos conjuntos A y B y le aplico la unión es todo lo que está sombreado en azul. Es decir, la unión es agrupar todos los elementos, tanto de A como de B. Y la intersección es sencillamente solamente los elementos que son en común, es decir, donde se intersecten o donde tengan elementos comunes. Entonces, la intersección de dos conjuntos A y B se representa solamente por la región sombreada en rojo, es decir, donde se intersectan. Luego están los otros dos gráficos de lo que son la diferencia. Fíjense que la diferencia es más o menos la noción que nosotros traemos de diferencia es la misma. Es decir, agarro a A y le quito lo que está en B. Exactamente le quité este pedazo que tiene en común con B. Y la diferencia simétrica son las diferencias de ambas, tanto de A
y de B. Es decir, a A le quito lo que está en B, que sería esto, y a B le quito lo que está en A, que sería eso mismo. Es decir, que la diferencia simétrica son esas dos, eh, no sé, como galletas mordidas de un lado y de otro lado. Es decir, esas dos figuras, esa figura que está ahí. O sea, este tipo de gráficos se le denomina gráficos o diagramas de Venn, ¿ya? Y lo que permiten es ilustrar la operación que se esté realizando en ese momento con los conjuntos. ¿Ya? ¿Entienden eso que acabo de decir? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a ver. Bien. Yo quisiera, y que de verdad quisiera que lo hicieran, eh, que se pusieran a trabajar los ejercicios que hemos dejado, que están en el material, que dice que deben hacerlo, para la próxima clase. La clase la vamos a dejar hoy hasta aquí. La próxima clase es este viernes, que ya está convocada incluso, y el viernes vamos a trabajar lo que son las traducciones de la lógica con las operaciones de conjuntos y el último punto que se llama producto cartesiano. Y con eso terminamos la unidad número 2. O sea, ese va a ser todo el material de la unidad número 2. Pero sí me gustaría que para el viernes por lo menos le dediquemos media hora a esas preguntas que van a ir saliendo de cuando empiecen a hacer esas demostraciones que están allí pendientes. ¿Entendido? Ok. Entonces, bueno, Sí. por hoy dejamos esta clase así para que se vayan a tratar de trabajar y bueno, nos vemos el próximo viernes. Pero